1000 megabases, algo así. Entonces, bueno, aquí nada más para dimensionar, dice la célula de levadura tiene 4 veces más que la célula de E. coli, la célula de Drosophila, de la mosquita, tiene 25 veces más que E. coli, cada célula humana y otros mamíferos contiene aproximadamente 600 veces más que el DNA de E. coli. Ya tomé de ejemplo este anfibio, tiene 6 veces más que el humano, ¿sí? Bueno, esta es información adicional. La longitud del DNA tiene la longitud del DNA total de una única célula humana es de aproximadamente 2 metros. Si pudiéramos estirar, desdoblar y estirar, dice que nos daría aproximadamente 2 metros, sí, contra 1.7 milímetros de E. coli. ¿Vale? Y la siguiente diapositiva se liga de este enunciado. Entonces, si en teoría tenemos esa distancia en DNA desenrollado, ¿cómo le hacemos para que quepa en el núcleo de una célula? A ver si se acuerdan. Mm, sí, es bueno, se enrolla y bueno, mucho, mucho, mucho con las histonas y bueno, hay varios como niveles, ¿no? De los Ok, que se enrolla. ajá. Pues sí, son estos que se muestran aquí, el empaquetamiento. Entonces, mediante las histonas, como lo dices, y otras estructuras secundarias, podemos llegar a un nivel de empaquetamiento, muchos reconocen como cuaternario en los cromosomas, sí, que sería el nivel máximo de empaquetamiento. Pero, ¿cómo se imaginan que está el DNA en un núcleo? ¿En qué nivel de empaquetamiento creen que está? Bueno, en un núcleo en una célula que no se está dividiendo. Está muy empaquetado. ¿Cómo en qué nivel nos quedaremos? ¿Estará al nivel de cromosoma? Sí. No, creo que más empaquetado. ¿Más empaquetado que cromosoma? Bueno, creo que sí en cromosoma, pero como con otras cosas. Ok, eso es importante porque casi siempre nos quedamos con la imagen cuando vemos los cromosomas, que es como lo estamos viendo, o como comúnmente podríamos ver una célula, si hacemos un frotis, por ejemplo, y vemos el núcleo, pues nos quedamos con la idea de que estaríamos viendo cromosomas. No, la realidad es que estaríamos en un nivel intermedio de empaquetamiento, ¿sí? No está tan empaquetado como el cromosoma. Prácticamente el cromosoma sería el máximo nivel en el cual se puede llegar a reducir el tamaño, la longitud del DNA. Y solamente se empaqueta a ese nivel cuando va a entrar a división la célula. ¿Sí? Cuando va entrar a mitosis, se llega a empaquetar hasta el nivel de los cromosomas. Entonces, si no está en división la célula, si tomáramos una célula, ¿sí? Pues cualquiera que no esté en división, pues veríamos de forma, pues sería como espiral, más o menos aquí, no llegamos al empaquetamiento de cromosoma, no veríamos cromosomas. De hecho, para poder analizar los cromosomas necesitamos estimular la replicación celular. Sí, cuando queremos hacer no sé si han escuchado el término de cariograma o cariotipo, que es ver todos los cromosomas, pues hay una fase preliminar en la cual se estimula la célula y se lleva a replicación, para que cuando nosotros hagamos el frotis, pues lo que veamos sean los cromosomas. Si no, pues no vamos a ver cromosomas, vamos a ver contenido
Pues es cromatina, ¿sí? Es como si estuviéramos aquí en el intermedio de donde dice 300 nanómetros, sí que se ven espirales, ¿sí? A de 700, pero no llegamos a cromosoma. Entonces, nada más para hacer esa anotación, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, Ok, muy bien. Entonces, aquí nada más, bueno, ustedes ya lo vieron y ya lo dijeron de forma correcta. Pues hay niveles de empaquetamiento. El primero se le llama nucleosoma, en el cual se dan 2 vueltas y media aproximadamente el DNA sobre las histonas, ¿sí? Y este es el primer nivel de empaquetamiento, ¿sale? El segundo, pues es dice fibras de 30 nanómetros, ¿sí? Bueno, este es el nucleosoma. Y luego se empiezan a formar grupos. Estamos aquí, espiralización de segundo grado, se llama solenoide, y está conformado por 6 nucleosomas, ¿ok? Sería este grupito. Y ya después en el tercero se empieza a formar la espiral y se forman, dicen los rosetones de bucle, ¿sale? Pues ya estos 6 se juntan con otros 6, con otros 6, con otros 6, y luego se viera como una cadenita así, y después se pliega, dice como si fuera un cable de teléfono de los de antes, en los cuales hay estructuras secundarias, y muchas veces no lo reconocen, pero sería, en alguna bibliografía sí lo menciona, como una espiralización de cuarto grado, ¿sí? En el cual ya se compactan, dice, los rosetones o los bucles, y ya se forma el cromosoma, ¿ok? Pero lo que les comentaba es eso, que esta última no se vería o no estaría formándose a menos que vaya a entrar a replicación, ¿sale? Y si no, nos quedaríamos a este nivel, ¿sí? Como de 300 más o menos a 700. Así se vería lo que es la cromatina, ¿ok? sí, ok. Muy bien. Esto, pues también generalmente se ve más bien en genética, ¿sí? Los cromosomas. Y ahora más bien, el siguiente tema, bueno, aquí ahorita todavía no lo voy a abordar, aquí son generalidades, pero vamos a ver lo que es la transcripción, ¿sí? Vamos a retomar lo que les decía de cómo entendemos el inicio y final. Bueno, generalmente todos estas etapas, las fases, las vemos como inicio, elongación y final, ¿sí? Todos bueno, lo que sería la transcripción y lo que sería la traducción y también la replicación, ¿sale? Aquí ya estamos hablando entonces de las enzimas que llevan a cabo lo que sería en este caso pues dice polimerización, ¿sí? Nos queda claro, aquí estamos hablando de una RNA polimerasa. Sí, y además, o sea, se diferencia entre las de eucariotas y las de procariotas. Entonces, aquí estamos viendo una RNA polimerasa. ¿Sale? ¿Qué se acuerdan de esta enzima? Pues creo que recuerdo que pues era la que va como haciendo la copia del, del gen o del segmento y y ya. Bueno, pues no recuerdo si era esa la que tenía así como varias subunidades y Ujú. se va. Y bueno, eso es como que primero se pega una y después otra reconoce, más bien, una reconoce creo que un sitio, después esa reconoce a esa reconoce a la que se pegó y así hasta que se forme el complejo. Algo así, creo. Ok, sí, está bien. El que es más am, elaborada en su estructura es la de eucariotes. ¿Sale? La de procariotes
¿sí? Es la que se muestra aquí. Es relativamente más sencilla. Pues aquí se muestran lo que son las subunidades. ¿Sí? Dice dos subunidades alfa, dos subunidades beta, una omega y una sigma, que es muy importante. ¿Se acuerdan para qué era esa subunidad sigma? No, la verdad no recuerdo. No, este sigma no. ¿No? Entonces sí, se perdieron una parte muy importante de lo que es la regulación del gen. Sí, porque prácticamente en esta subunidad se centra la regulación de los genes. Para esto casi siempre les pregunto o los hago que reflexionen un poco sobre la diferencia, por ejemplo, cuando vemos una planta y analizamos, por ejemplo, el DNA de una flor y lo comparamos contra el DNA, por ejemplo, de una raíz. Les pregunto, ¿habrá cambios en las secuencias? Si se secuenciara más bien, ¿sí? El DNA de cada uno de estos órganos. Bueno, en el humano también funciona el ejemplo. ¿Habría diferencias en el genoma, en secuencia? No, Que no quede tres cuartos. creo que no. O la secuencia, ajá, creo que no. Igual. Ok, en el caso de, por ejemplo, de la persona también, sería para analizar su secuencia, por ejemplo, podríamos tomar células de sangre o de epitelio, por ejemplo, de la boca, y nos daría la misma secuencia. Mm, Pues se supone que tienen el mismo material genético, solo que no todo se expresa. No sé. Exactamente, correcto. Y entonces, ¿en dónde recae sobre qué mecanismo o maquinaria recae eso de que se exprese? Pues bueno, si recuerdan, las células embrionarias, pues hay diferentes, ¿no? Las que son totipotenciales tienen la capacidad de generar un organismo completo y se van diferenciando o especializando hasta que llegamos a una célula u órgano ya especializado, en donde en teoría esa especialización fue el resultado de la expresión diferencial de cada uno de los genes, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿cómo entienden lo que es la expresión de un gen? ¿Cómo se regula el encendido y el apagado de los genes? ¿O cómo podríamos nosotros, al hacer ingeniería, poder, sí, apagar, encender, o manipular la expresión de un gen, al antojo, por así decirlo? Pues dependiendo de la enzima que lo replique al gen o que lo corte. No precisamente. A ver, para irlas ubicando, eh, a ver, vi que nada más estaba Diana y María Fernanda, ¿cierto? Sí. Ok, para estar aleatoriamente preguntándoles. Em, bueno, ahorita lo que estoy checando es que no vieron pues a detalle lo que es la expresión, ¿sale? Lo que es aquí el mecanismo por el cual se arranca o no. Era lo que les decía, la expresión de un gen. Vamos a entender como expresión, ¿sí? El mecanismo por el cual se transcribe o no,
¿sí? El gen, ¿sí? La parte, el cuerpo del gen que va a llevar al final de cuentas a la traducción y formación de proteína. Entonces, cuando decimos se expresa o no se expresa, quiere decir que se sintetiza o no el mensajero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ok, y ese punto es bien importante para poder hacer ingeniería genética. Sí, la ingeniería se basa mucho en eso, en controlar la expresión. Bueno, abarca muchos finalidades, sí, o funciones, pero una de ellas es que puedas tú, por ejemplo, manipular o regular, sí, lo que sería la expresión de un gen que te interesa investigar. Sí, entonces eso recae, lo que les decía, en fuera del gen. La regulación no está implícita en el cuerpo del gen, ¿sí? Sino que está fuera. Y esto es la región que le llaman promotora. Bueno, voy a primero nada más a mencionar lo que dice esta diapositiva y después retomamos esa parte, que ya es la parte ahora sí, yo creo fundamental. Sí, se ve como transcripción y muchas veces nada más se ve como inicia, pero no se aborda de la forma de cómo se regula, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que está diciendo es que la RNA polimerasa se une al promotor. El promotor es una secuencia en el DNA que no se transcribe, ¿sí? Esta región promotora le sirve para que se regule o la expresión del gen, el encendido o apagado. Eso está fuera del cuerpo del gen. Ok, entonces la enzima, dice la polimerasa, se une al promotor, pero para que se pueda unir, ¿sí? Hay diferentes subunidades accesorias, principalmente el factor sigma, ¿sí? Aquí está mencionando el sigma 70. ¿Ok? Estos sí son todo esto sería como una enzima, ¿ok? El sigma, las unidades beta, las alfa, las omega, eso da pie o forma a lo que sería la RNA polimerasa. Pero quien determina, ¿sí? Que es momento de transcribirse uno de los genes en bacterias es la subunidad sigma. ¿Sale? Esa es accesoria. Esa entra, se sitúa y como decían, después se anclan las demás subunidades y comienza la transcripción. Cuando comienza la transcripción ya no se ocupa el factor sigma. ¿Sí? Después de empezar la transcripción del mensajero, cuando tenemos, no me acuerdo si son como 10 pares de bases, ¿sí? Que ya van del mensajero, se retira la subunidad sigma. Y sigue elongando lo que es la RNA polimerasa. ¿Sí? Esto de la unión del factor sigma al promotor es el inicio de la transcripción. Si no está esta subunidad sigma, nunca se va a unir lo que resta del cuerpo de la enzima. ¿Sí? Puede estar presente, pero no se expresa el gen. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí. Sí. Entonces, el sigma entonces sería como el que inicia todo. Así es, Ok. así es. Todo depende de que sigma reconozca. Si se fijan aquí, dice un -10 y un -35. ¿Se acuerdan qué era eso? No. Recuerdo que lo vi, bueno, como que me suena, pero no recuerdo bien la función. Ok, este,
Viendo el DNA o la región del DNA, estamos fuera del gen, ¿eh? No lo tengo aquí. Ahorita, a ver, voy a la diapositiva en donde estamos viendo la... ¿Sale? Estábamos, si se acuerdan, que les decía que había una región antes del gen donde inicia la transcripción. Ahorita la diapositiva que estamos viendo, estamos aquí del lado izquierdo antes del cuerpo del gen. ¿Sale? Sí. Andamos acá del lado izquierdo. Aquí todavía ni siquiera consideramos el gen. Pero es importante, retomando la pregunta que les hacía, para poder saber si esto es un gen y qué tan fuertemente se expresa, hay que analizar esa región que está del lado izquierdo. ¿Le suena? Se le llama río arriba. No sé si lo escucharon también. Sí, pero nunca lo entendí. Ah, ok. Ubicando como zona cero, por así decirlo, o si fuera un cuadrante, en donde está el gen, ese cero, ¿sí? Del lado izquierdo o hacia la izquierda del gen, se le llama río arriba. Ubicando del gen hacia la derecha, todo lo que encontramos después del gen, ese es río abajo. Es bien común que se haga esa referencia, o en inglés, esa es la traducción que se le hace, pero eso se refiere a que está río arriba es antes del gen y río abajo es después del gen. ¿Sale? Ok, sí. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de esta zona. ¿Sale? Por aquí, por donde está esto punteado, es la región promotora. ¿Sale? Aquí marca un inicio. Ahorita lo vamos a retomar en la otra diapositiva. Entonces, sigma, perdón, el promotor estaría en esta zona, donde está punteado. Todavía no es el inicio. Es la zona reguladora del gen. ¿Sale? Y es importantísima esa zona para poder manipular la expresión del gen. ¿Sí? En ingeniería, cuando quieres sobreexpresar o quieres suprimir o regular la expresión de ese gen, te vas a la región promotora. ¿Sí? El gen se queda igual, va a funcionar igual, pero de qué depende de que se exprese o no, va a ser de cómo esté el promotor. ¿Sale? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ya retomando, estamos aquí. Si se fijan, aquí dice inicio de la transcripción. ¿Sale? Sería como la zona de la otra diapositiva en donde está la flechita para acá. ¿Ok? De aquí para acá. A lo que se refiere, la región -10 y -35, pues básicamente es la región promotora. Y quiere decir que está a -10 del inicio de la transcripción. ¿Sí? De la transcripción, no del codón de inicio. ¿Sale? Son diferentes. El codón de inicio está todavía más acá hacia la derecha. Después de la flechita vendría lo que es el codón de inicio. Aquí ese donde marca el +1 es el inicio de la transcripción. O sea, la transcripción empieza el mensajero desde antes de donde está el codón de inicio, que es AUG. ¿Vamos bien? Sí, profe, los números -10, solo para aclarar, son los nucleótidos, ¿verdad? O las pares de bases. Exactamente, nucleótido o pares de base a la izquierda del inicio de la transcripción. Si contamos, ahorita me voy a basar en esta, ¿sale? Pero es -10, quiere decir que si contamos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente a -10 hacia atrás,
¿sí? Como si fuera un cuadrante, un cartesiano, vamos hacia atrás en el de las X negativas, pues tendríamos aquí esa región, ¿sí? Es conservada, dice T, A, T, A, A, T, ¿ok? Ese es en -10, y seguimos contando hacia atrás, hacia la izquierda, encontramos en la región de -35, otra secuencia conservada, ¿sí? Consenso o conservada generalmente es lo mismo, ¿ok? Entonces, hay otra secuencia, T, G, A, C, G, ¿ok? Y esa está generalmente en una región de -35 o 35 a la izquierda del sitio de inicio de la transcripción, ¿ok? Es DNA, ¿sale? Esto por eso les decía, esto lo podemos buscar en el DNA y podemos saber cómo es su promotor, qué tan fuerte es su promotor. Eso de fuerte o débil se refiere, un promotor fuerte quiere decir que siempre se está expresando, ¿sí? Y un promotor débil quiere decir que muy pocas veces o en ocasiones especiales expresa el gen. Bueno, ahorita nada más se los menciono así, ahorita vemos un ejemplo. Entonces, bueno, nada más para aclarar, el -10 y -35 son secuencias que están en el DNA y que están un poco antes del inicio de la transcripción. ¿Sale? Ok, y siempre van a ser esas, ¿verdad? Bueno, Sí. esa, ok, sí. Para el promotor sigma, en este caso 70. Ahorita vemos un ejemplo en la siguiente diapositiva. ¿Sale? Sigma 70 es uno de los promotores más fuertes. Esta secuencia, ¿sí? Es para sigma 70. A ver si queda claro, y si no, pues lo hacemos otra vez. Aquí ya han hecho alineamientos. No sé qué es. O no me acuerdo qué era. Ok. Miren, aquí se está mostrando lo mismo que está en la otra diapositiva, pero son diferentes genes. Ok, por cada una de las filas, ¿sí? Cuando vemos esto en cursivas y en minúscula, quiere decir que es un gen. ¿Sí? Así se escriben los genes, por nomenclatura. Entonces lo que nos dice es que en cada fila nos está describiendo un gen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Ok, si tomamos la región promotora o la región que está a la izquierda del inicio, si se fijan aquí está el +1, aquí es el inicio de la transcripción. Y alineamos todas, ¿sí? Las ponemos o empalmamos y las analizamos para ver, por ejemplo, era lo que les decía, contamos pues aproximadamente 10 a la izquierda. Si este es 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay otro, 6, 7, 8, 9, 10. Y vemos esta secuencia, ¿sale? Si en el otro gen hacemos lo mismo, pues vemos que está más o menos también esta secuencia conservada, aquí también, y así para cada uno de los genes. Si se fijan, hay profe, variantes. ay, Ajá. ¿qué son los puntitos? El programa, cuando le dices, ordénamelos o trátamelos de igualar, ¿sí? Eso es el alineamiento. Sí, es un programita de bioinformática que tú le dices, trátame de encontrar o igualamelos, ¿sí? Para que queden las secuencias que corresponden o que aparecen regularmente en cada gen, ordenadas o empalmaditas, como se ve aquí, según su parecido. Sí, eso lo hace la máquina. Mueve a la izquierda o a la derecha y cuando no queda completamente alineado, mete estos puntitos. ¿Sale? Dice que si se quitara este puntito, bueno, se recorre un poquito, pero lo agrega para que todas queden iguales. Es una alineación múltiple, se le llama.
¿sí? Sí, Entonces, gracias. es un arreglo que hace la máquina, ¿sí? La computadora y el programita, con tal de acomodar de forma similar las secuencias. Y si se fijan, es parecida o conservada, se le llama, cuando no es exactamente igual. La que veíamos, esta T-A-T-A-A-T, y acá, ¿cuál tomamos? Una que pues por ejemplo aquí está en amarillo, ¿sí? En amarillo ponen las que son conservadas, T, T, G, A, C, T, ¿ok? Y al final lo que nos dice, nos arroja una firma, dice secuencia consenso de los promotores, ¿sí? A -10 y a -35. Y nos dice que esto que veíamos aquí, ¿sí? Esta región de -35 y -10, pues cambia un poquito, ¿sale? Pero esto sería la región promotora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces en resumen, depende del gen, la región promotora va a cambiar. Así es, Mm. así es. Depende, la región promotora cambia porque cambia la expresión de ese gen, ¿sí? Eh, ahorita, bueno, si queda claro esa parte, me paso a la siguiente, que son los diferentes factores sigmas, ¿ok? Bueno, en la diapositiva anterior, lo de secuencia consenso sería como, no sé si llamarlo como el promedio de lo que se repite. Sí, Ah, sí, así es. El ya. programa también, cuando tú le pides, si te fijas acá, este es otro programita, una forma muy común de representar una firma, se le llama, es así, como se muestra aquí en aquí abajo a la derecha, donde dice que T, A, Ujú. son casi siempre presentes, Oh, ya. que T a veces sí, que A veces, las siguientes dos A, pues que a veces, Ujú. y que T, esta última es bien, bien, bien conservada, ¿sí? Oh, ok, ok, sí. Ah, ok, Sí. sí. Entonces, eso es lo que te arroja el programa, el programita, Ujú, ¿sí? Entonces, sí cambia un poquito la región promotora. ujú. Ok, sí, gracias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bueno, profe, me surgió una duda. ¿Qué eran los bits? ¿O a qué se refería? ¿Los qué, perdón? Los bits, bits, Mm, es que dice ¿En dónde lo mencioné o en dónde dice? en la grafiquita, dice bits, dice 0.0, 1.0 y 2 bits. Ah, ok. No, esa es una escala arbitraria que toma el programa para decirte el grado de representación, como de presencia o de frecuencia que tiene la firma o el nucleótido. Sí. Ok, entonces aquí dice, un típico promotor de bacteria en el -35, ¿sí? Está formado por T, T, G, A, C, A. ¿Ok? En el -35 con un espacio de 17 pares de bases. Y en el -10 es T, A, T, A, A, T. ¿Ok? ¿Y por qué son importantes? Me regreso un poquito. Porque el factor sigma es una proteína o una subunidad proteica que reconoce, que tiene afinidad por el DNA y reconoce esas regiones conservadas. Si se fijan aquí en azul, ¿sí? Lo que está representando es el reconocimiento o la unión del factor sigma. Si entonces corresponde esa región, por ejemplo la TATAAT y esta otra TTGACG, si están presentes muy
posiblemente estaría asociado este sigma 70. ¿Sí? Si cambia este promotor, no va a estar sigma 70, va a estar otro factor, ¿sí? Otro tipo de sigma. ¿Sí? Sí, ok, sí. Muy bien. Entonces, esto azul es la correspondencia o la identificación que tendría el factor sigma por el promotor. Pero les comentaba, ¿sale? Si tiene esa secuencia, cuando esté presente sigma 70, que el gen que lo codifica es un RPOD, se llama, es el nombre del gen, dice su unidad sigma principal durante el crecimiento exponencial. ¿Sale? Cuando la bacteria entra a fase exponencial, se estaría activando el gen RPOD y se transcribe y se traduce a su vez sigma 70 y a su vez se va y se une a todos los genes, a todos los promotores, perdón, ¿sí? Que tengan ese promotor y se empiezan a expresar en esa condición. ¿Sí? Todos los que estén bajo ese promotor se estarían expresando. Entonces es toda una cadenita, ¿sí? Si se fijan, se activa el gen, también bajo otros factores, y como consecuencia sale sigma 70, y después de que sale sigma 70 se expresan muchos otros otros genes importantes que deben de estar activados en el crecimiento exponencial. Aquí, por ejemplo, dice otro gen, RPOS. Sí, dice subunidad sigma de la fase estacionaria y se activa como respuesta a estrés osmótico y oxidativo. ¿Ok? Entonces, si le pasó a la bacteria que tuvo un estrés osmótico u oxidativo, ¿sí? Por otros factores, lo que se va a hacer es que se expresa RPOS, que se le llama ya como proteína un sigma 38. Y a su vez, cuando está sigma 38, lo que hace es expresar muchos otros genes que tienen este promotor o que reconoce este factor sigma, ¿sí? en su región promotora, y que expresa genes en respuesta a este tipo de estrés, ¿sí? Para sacarlo, para resistirlo o para tolerarlo, ¿sí? Y por ejemplo, otro de choque térmico, RPOH, ¿sí? ¿Qué tal si lo que le pasó a la bacteria fue que le dimos un choque térmico, ¿sí? Un cambio de temperatura muy drástico? Pues lo que se activa es sigma 32, y una vez que está sigma 32, se va y se une a los promotores, a todos los promotores, ¿sí? Que correspondan a sigma 32 en secuencia, y se van a transcribir los genes en respuesta al choque térmico, ¿sale? Para que pueda igual resistirlo o tolerarlo. Y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, respuesta para estrés periplásmico, genes flagelares, función pleiotrópica, degradación de forma de respuesta al estrés por fagos, transporte de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, Sí. como respuesta a la condición, hay un gen o algunos genes que codifican para sigma 70, ¿sí? Y se activan otros genes, ¿sí? Es una secuencia en cadenita. Profe, bueno, tengo una pregunta, bueno, dos. Los factores sigma y toda la proteína de la RNA polimerasa, tú dices, es una proteína, ¿no? Bueno, es Ajá. una enzima, pero es una proteína. Entonces, la célula misma, bueno, tiene genes para crear esa enzima. Sí, sí, nada más que ahí generalmente, cuando hablamos de enzimas esenciales, como son las polimerasas, la RNA y la DNA, los promotores generalmente son constitutivos,
quiere decir que siempre están activados, ¿sí? Aquí, sigma 70 sería más bien no solamente en el crecimiento exponencial, ¿sí? Yo creo que es uno de los promotores más fuertes en bacterias que se usan para expresión constitutiva de un gen. Quiere decir que no se regula propiamente, sino que siempre están encendidos y siempre se están transcribiendo. Ok, y bueno, también otra pregunta, cuando supongamos en una célula se hace la replicación, ¿esas enzimas qué les pasa? O sea, ¿se van con la nueva célula o se crean nuevas enzimas cuando ya se hace la replicación? Generalmente tienen una vida media, ¿sí? En la cual cumplen su función y después es diferente para muchas células, pero son como de reciclaje. No sé si se acuerdan en bioquímica que se reciclaban aminoácidos. Generalmente hay un recambio proteico, le llaman, ¿sí? Se sintetizan, duran un tiempo en su función, se marcan, se etiquetan y se van a degradación, ¿sí? Entonces es un ciclo, ¿sí? Generalmente hay un recambio, se le llama. Sí, Ok, entonces hasta aquí se alcanza a ver la importancia de este factor sigma. sí. Sí, ahora sí. Ok, entonces aquí la pregunta obligada, cuando queremos expresar un gen, ¿sale? Haciendo ingeniería genética. Y queremos, por ejemplo, que siempre esté encendido o que, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Es un pigmento, ¿sí? En una planta. Que, por ejemplo, o de una flor, que cambia cuando entra a floración y se va a ver morada. Ahí se prendió de forma especial, pero ahí está el gen nativo y lo que pasa es que cuando llega cuando hay los estímulos, ¿sí? Se enciende y hay esa especialización. ¿Qué haríamos entonces para que no fuera intermitente o no fuera condicionado la expresión, sino que siempre se mantuviera encendido? O que siempre lo quisiéramos ver. Cambiar, ah, Ajá, cambiar el promotor, ponerle un exactamente, promotor que siempre se esté expresando. exactamente. Que lo Lo que hay, reconoce ay, perdón, el Sigma 70, ¿no? ajá, exactamente. Bueno, se las voy a cambiar porque Sigma 70 es de Ah, para bacterias. bacterias, Ujú. sí, sí. ¿Sale? Ahorita vamos a ver, ya para eucariotes, pero esa es la respuesta. Hay que cambiar el promotor. Hay que modificar el promotor. Se elegiría alguno que les mencionaba, por ejemplo, hay proteínas estructurales, ¿sí? Por ejemplo, lactina, no sé si la han escuchado, que forman el andamiaje de las células, que siempre deben de estar. ¿Sí? Esas proteínas o esas enzimas también tienen sus genes y también tienen sus regulaciones, pero generalmente los promotores están encendidos. Entonces, generalmente esos promotores son los que se usan para hacer ingeniería y para mantener encendido siempre el gen que queremos que se exprese, ¿sí? Aunque no corresponda de forma original o nativa. ¿Sí? Eso no importa. El promotor lo que le dice es que se una la polimerasa y que se arranque la transcripción, ¿sí? Independientemente de que venga, ubicándonos nuevamente, independientemente de lo que siga aquí en el cuerpo del gen. ¿Sí? Podemos poner un pigmento, podemos poner una toxina, podemos poner lo que sea, ¿sí? Por eso es universal esto, el código. Y entonces lo importante va a ser el promotor. ¿Qué promotor le estamos poniendo o qué promotor tiene ahí puesto para que le indique cuándo se deben de encender?
¿Sale? Sí, sí. Sí, Ok, muy bien. Luego, muchas veces no se aborda esta parte así, pero es bien importante que ya no voy a avanzar más, ya no, ya nada más falta un ratito, ya más para que se, por ejemplo, o les comento, ¿qué puede pasar si hay una mutación en esta zona? Sí, en el promotor, en la -10 o no se expresa, -35. ¿Qué creen que pase? que no se pegue el sigma, ¿no? Porque es muy específico. Ok, puede pasar, esa es una situación, es la que generalmente tenemos presente. Sí, obviamente el peor de los casos es que ya no se pegue, que deje de reconocer de forma específica. La otra, que muchas veces no se considera, es que puede aumentar la fuerza, la afinidad. ¿Sí? Aunque es específico, si se fijan aquí en esto, ¿sí? Es relativamente específico, pero tiene algunos pequeños bueno, letras aquí que no están en amarillo. Esas son variaciones de la región promotora. Y se ha visto, por ejemplo, que algunos virus, ¿sí? Tienen algún parecido a este promotor, en el cual cambia o se modifica una letra y lo hace todavía más fuerte. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo si en eucariotes, sí, sí, se usan promotores de virus, porque algunos llegan a ser todavía más fuertes, sí, que los promotores nativos. Entonces, ¿puede pasar eso? Sí, si cambia, puede ser que se pierda la afinidad de forma gradual, sí, puede disminuir o perderse, o puede aumentar, sí, o ser constitutivo, ¿sale? Lo que sería la expresión. Eso, por ejemplo, es lo que pasa en, no sé, en los tumores, que se expresa mucho un gen, bueno, para que se repliquen mucho. Sí, sí, hay genes que se le llaman oncogenes, que no son genes extraños, no son genes exógenos, son genes, se les llama así porque generalmente estos genes codifican para receptores de señalización, para hormonas, ¿sí? O señales, no receptores, sino la señal a la célula, o intermediarios en la cascada de señalización. ¿Sí? A todos estos genes que cuando actúan de forma normal, y eso siempre se lo recalco porque luego viene a sonar a que el gen propició el tumor o el cáncer, se le llama protooncogen. No sé si lo han escuchado. No. No, Ok, son genes normales, como cualquier otro que está aquí. Sale su diferencia, o se le llamó así, es porque están involucrados en el estímulo o participan en la señal de la replicación celular. ¿Sale? Entonces, una puede ser que aumente o se duplique, por ejemplo, un gen de esos y vamos a tener más receptores de los que debiera, o que se está modificando su regulación. ¿Sí? Puede estar aumentada y lo que también vamos a tener es una sobreexpresión de señal, de receptor o un cambio en la sensibilidad de las moléculas o proteínas que participan en la cascada de señalización. Esas de cascada de señalización son los que participan de la membrana de la célula al núcleo. Son los mensajeros en esa línea intermedia, son los que reciben o se encargan de llevar la señal que recibió la membrana y que estimulan otros genes y que entra a división celular. Entonces, por eso son bien importantes esos genes, ¿sí? Porque afectan la división, regulan más bien, regulan la división celular.
Ok, sí. ¿Ok? Entonces nada más, que quede claro ahorita, esto es el inicio, sale el inicio de la transcripción. Y aquí está señalado entonces el +1, ¿sale? Aquí va a empezar apenas a sintetizarse el mensajero. De aquí donde dice +1 a la derecha, de aquí va a comenzar el mensajero a sintetizarse, ¿sale? Pero no es el codón de inicio, ese está más adentro. No, ya, sí, sí, sí. Ok, ¿Ok? sí. Muy bien. Bueno, pues hasta ahí la vamos a dejar ya para no aburrir y aparte ya van a ser las 5. Sí, está muy bien. Gracias. Ok, Sí, muy bien. gracias, maestro. De Que tenga nada, buena que tarde. igualmente nos vemos el lunes, mañana descansamos. Ah, sí, es Sí, cierto. Hasta hasta lunes. mañana. Así es el No, lunes. Hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Muy bien.